Directamente de Aristel y no. Gracias. Perdón, ¿de dónde sacamos derecho personalismo? Él me dijo que ¿Del tomo de 800 y pico de páginas o del manual? Mira, yo lo que el manual está bastante bien. Yo igual les voy a dar las leyes y las cosas que están modificadas, porque por ejemplo, justo que me comentan todo lo que es disposición del cuerpo, está la ley de identidad de género, que justamente viene a traer toda una excepción que Cifuentes no habla, dice como que no se puede hacer una operación de cambio de sexo salvo con autorización judicial y que ya está modificada. Y también tenemos la ley de muerte digna, que también es nueva, y tenemos lo que son lo actualizado en el Código Civil nuevo, que ahora está contemplado, todo lo que es los derechos personalísimos, que antes no. Yo si quieren eso se lo dejo, porque es el, digamos, la pregunta que le puso, la libertad como derecho personalísimo, sí, es un comentario, la ley de... Después dejó protección de datos personales, la ley 2536, la reglamentaria, y después dejó un breve análisis jurídico de las redes sociales en Internet en la óptica de la norma argentina. Esto es lo que habló de la intimidad. Yo lo imprimí. Lo primero es que entré acá porque es medio complicado resumir todo lo que es derechos personalísimos, pero se lo dejo si quieren. Si no, se lo mando por mail a él. Yo tengo el manual entero también en PDF. Y lo que me bajé es la parte que habla de derechos personalísimos. Yo no creo que haga falta al tratado. Porque ahí son 50 hojas, creo. Claro. Los otros son 250 Tiene hojas. 50 páginas y hay mucho justamente de análisis de leyes. Yo creo que la ¿Vos lo bajaste en PDF a eso? Pues yo no lo pude lo bajar. bajé en internet. Pasa que... Libros de Cifuentes. De los En la que yo no me olvidé, entonces lo encontré por otro lado. Puse Ese compartido. Ahí debe estar. Si no, igual se lo mando. Si bien se lo mando a él, o me mandas un mail y yo te mando el archivo. Pero es un capítulo solo ahí. Claro, como son 50 páginas, no es mucho, están todos. Claro. Con las salvedades que yo les voy a marcar. Sería bueno, ¿no? No es la idea. Porque después, cada derecho en particular, ustedes lo van a ir viendo en un montón de materias y en casos particulares. En derecho constitucional lo van a ver, en derecho internacional público lo van a ver, cuando vean familia, cada situación en concreto, van a ver, digamos, lo que vamos a tener hoy es como un pantallazo general de todos los, ni siquiera de todos, de la gran mayoría de los derechos personalísimos que tenemos, que reconoce nuestra normativa, tanto Constitución Nacional, como bloque constitucional de tratados internacionales, como hoy Código Civil, Derecho Penal, ¿sí? Y es un pantallazo y más o menos cuáles son las aplicaciones que tiene, pero es como muy genérico. Entonces después van a tener situaciones en las que, digamos, van a tener que estudiar mejor o en alguna materia que van a tener que ver con más puntualidad. Como estamos en parte general, ¿sí? De introducción. La idea es la siguiente, digamos, históricamente no se reconocía exactamente lo que era el derecho personalísimo, no se tomaban como un derecho especial, ¿sí?, que tenía la persona. Recién en la actualidad, digamos, en lo que es la historia moderna, se empiezan a reconocer estos derechos que tienen ciertas características como son inherentes a la persona, que son inseparables, por eso los vemos dentro de la categoría de atributos de la persona. Porque se entienden como tal, cualquier persona por el hecho de ser tal tiene estos derechos. Recién en el derecho moderno se empiezan a ver con el listado de declaraciones internacionales y de derechos humanos básicamente, y su importancia reviste en la protección de la persona individual, ¿sí? Sobre todo estos derechos, por el derecho privado, digamos que a veces avasallan estos derechos personales que tenemos, justamente como son el derecho a la vida, a la dignidad, a la protección de nuestro cuerpo, ¿sí? Son una forma de limitar ese poder. Y hoy en día son importantes porque hay un montón de situaciones que tal vez no están previstas en el código,
como justamente lo que veo con el doctor, lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, o lo que tiene que ver cuando hablamos de personas, todo lo que son las técnicas de reproducción asistida, pues ¿qué tal? Que son situaciones nuevas que en su momento no se por ahí no se tuvieron en cuenta, pero que estos derechos personalísimos nos ayudan a interpretarla y a ver cómo se va a solucionar esta situación en derecho, ¿sí? Básicamente esa es como la importancia que tienen. Como les decía, los derechos personalísimos son esenciales y constituyen el mínimo indispensable para la persona y su consideración humana, ¿sí? Cualquier persona o ser humana como tal los tiene. Tienen un efecto nivelador justamente también, porque son derechos que no se pueden tener a nadie y que tienen reconocimiento de distintas esferas, como les decía, derecho a la vida, a la identidad, a la imagen, ¿sí? Se repercuten en un montón de lugares, al derecho a disponer de mi propio cuerpo. Naturaleza jurídica de los derechos personalísimos. Hoy ya es más clara la discusión, ¿no? Pero antes se hablaba de si eran normas, si eran bienes, los derechos personalísimos, o si eran derechos subjetivos. La discusión es totalmente zanjada, son verdaderos derechos subjetivos. ¿Sí? ¿Qué tal? Porque lo que son, digamos, lo que se puede decir es que la vida, la libertad, el honor, etcétera, son los bienes sobre los que se ejercen facultades, ¿sí? Y estas facultades de derechos subjetivos, pero los derechos personalísimos en sí no sí son derechos subjetivos, no son un bien. Son un derecho que yo tengo respecto al cual puedo reclamar. La clasificación de derechos subjetivos, derechos patrimoniales, derechos extrapatrimoniales y derechos patrimoniales o derechos personalísimos. Ajá, claro, son extrapatrimoniales, ya no, por eso después vamos a ver todas las características que tienen, que son también indisponibles, sin derechos a la persona, sí, básicamente son lo que sí por eso algún efecto es patrimonial. Por ejemplo, como hablamos de la imagen, el derecho a que yo pueda registrar una imagen y por ahí cobrar por un uso de esta, pero mi derecho a la imagen no es patrimonial, lo que yo puedo obtener sí. Son intereses, justamente como son derechos subjetivos, se traduce que son intereses jurídicamente protegidos. Los caracteres de los derechos personalísimos. Digamos, tienen muchas características que vamos a ver que por ahí son similares a otros tipos de derechos que vimos, pero si bien algunas se repiten, vamos a ver que hay otras que son exclusivas de ellos. Le voy a dar un título y la explicación. Una característica que son innatos. Como la palabra lo indica, significa que que nacen con el sujeto mismo. Por el solo hecho de comenzar a ser persona, yo tengo estos derechos personalísimos sin que haya otra entidad captable que deba necesariamente verse unida a ese comercio, a ese comienzo. Otra característica es que son vitalicios. Siguen a la persona durante su vida. No pueden faltar durante ningún instante de la vida y terminan con la muerte del portador de estos derechos. Otra característica es que son necesarios. Es impensable que falten durante la vida de esta persona,
aunque sí puede limitarse el ejercicio de esos derechos personalísimos, pero como les decía, no pueden faltar nunca. Sí pueden ser limitados el ejercicio, ¿no? Pero nunca puede ser coartado esos derechos. Se habla de que estas tres características que yo les dije recién, necesario, vitalicio e innato, son como las tres características principales de los derechos personalísimos, que son, digamos, básicamente limitadas a ellos. Igual, marcando esta diferencia de estos tres primeros, sigo con otras características. Son esenciales, van a haber muchas que son similares, pero tiene una sutil diferencia. Esenciales, ya que son el mínimo indispensable para el contenido de la existencia de la persona. A lo que se refiere con esta característica es que son como los derechos básicos que tienen que interpretarse. Y sin la existencia de ellos hay otros derechos que pierden importancia. Por ejemplo, ¿para qué quiero derecho a acceso a una vivienda si no tengo derecho a la dignidad, por ejemplo? ¿Sí? Es como que van de la mano uno con el otro. No es que son más importantes, pero uno sostiene al otro. La vivienda tiene que ver con la dignidad. Si yo no tengo dignidad, directamente los demás derechos como que no son tan importantes. ¿Sí? Primero tienen que estar satisfechos estos que son los más básicos y los más necesarios de todos. ¿Sí? Vida, honor, sí, libertad. Otra característica también que son inherentes a la persona, en el sentido de que son intransmisibles porque se entienden que están unidos a la persona, que no pueden separarse. Como decía el compañero, esfera patrimonial es otra característica, que ya la vimos un montón de veces, que cuál es el significado, pero igualmente se lo resalto de vuelta, que es que no pueden ser medidos o mensurados en dinero. ¿Sí? Se basan sobre bienes que no pueden ser medidos o estimados en dinero. Otra característica es que son relativamente indisponibles. Es decir, que en algunos casos vamos a ver que en ciertos derechos puntuales que están establecidos por ley, vamos a poder cambiar el destino de ese bien en forma total o parcial. No es que no puedo disponer de ellos en forma absoluta. En algunos casos puede hacer algún tipo de modificación, como por ejemplo lo que tiene que ver con la disposición de mi cuerpo una vez que fallezco, o lo que tiene que ver con la donación de órganos. Son excepciones, porque no es que no lo puedo transmitir. Sí lo puedo transmitir, pero obviamente bajo cierta norma, ciertos requisitos. Y tiene que estar autorizado expresamente, digamos, la transferencia, entre comillas. Otra característica es que son absolutos. En el sentido de que se oponen, digamos, son oponibles erga omnes, son oponibles a toda la humanidad. Que esto es similar a lo que se ve con los derechos reales. Hay una obligación pasiva universal, o sea que una obligación pasiva de toda la humanidad de respetar esos derechos. Pero digo, absolutos en este sentido, no en el sentido de que son derechos absolutos, sino
digamos, porque pueden ser reglamentados, no en ese sentido, sino en el sentido de que son oponibles a todos, ¿sí? Para que no se mezclen, porque ningún derecho es absoluto, en el sentido de que todos pueden ser reglamentados en su ejercicio, ¿sí? Por eso no se mezclan. Otra característica es que son privados, en el sentido que se ubican en el ámbito de actuación de los particulares. Si no estamos en el ámbito del derecho público, a eso se refiere. Vamos a ver la definición entonces, que después de ver todos estos elementos van a ver que la definición abarca todas estas características que les nombré. Que esta es la definición de Cifuentes, ¿no? Los derechos personalísimos son derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios. Derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona, tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por ser inherentes extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical. ¿Esta es la definición? En lo que se refiere a los derechos personalísimos, hay como dos corrientes. Una que dice que los derechos personalísimos están incluidos todos en una misma categoría, sí, que es la definición, que es la clasificación que no sigue la mayor parte de los autores, y otra que habla de un criterio plural, así que engloba a los derechos personalísimos como en tres categorías, ¿sí? Que son: una son todos los derechos de la integridad física, que ustedes capaz cuando les cuente esto les va a sonar parecido a lo que es el Código Penal, que también tiene como dividido los delitos en categorías, este es muy parecido, como que junta derechos personalísimos con características similares y los engloba dentro de un mismo título, ¿sí? Entonces, uno serían los derechos de la integridad física, que son todos los que tienen que ver con la vida y las facultades que ejerce la persona sobre su cuerpo. Sí, todo lo que tiene que ver con la vida, con la salud, con la disposición de mi cuerpo, con el destino del cadáver también, todo lo que tiene que ver con la salud. La segunda categoría es la que tiene que ver con los derechos de la libertad, que tiene que ver no solo con lo que es mi derecho de locomoción, o sea, el derecho de trasladarme, sino que tiene que ver también con el tema de la expresión de mis ideas, ¿sí? El derecho a la libre expresión.
digamos, a nivel periodístico, pero también a nivel religioso, y derecho a profesar la religión que yo desee. Y por último, la tercera categoría, que tiene que ver con los derechos de la integridad espiritual. Donde están el honor, la imagen, la intimidad o vida privada y la identidad. La vida privada y la identidad. Honor, imagen, intimidad, vida privada e identidad. Así pincelada de eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tal? Antes de entrar con los derechos en particular, vamos a ver por último lo que tiene que ver con los medios de protección de estos derechos personalísimos. Medios de protección. Los medios que tenemos para proteger estos derechos personalísimos se pueden dividir también como en tres situaciones. Por un lado tenemos la posibilidad de reclamar indemnización o resarcimiento de los daños y perjuicios. Digamos que vendría a ser una compensación en dinero para tratar de recuperar este equilibrio que se perdió después del daño que se me provocó. Y adentro de este daños y perjuicios yo puedo reclamar distintos tipos de daños. Puedo pedir el daño moral, ¿sí? Porque si alguno de los derechos personalísimos que se vieron afectados tiene que ver con el derecho al honor, ¿sí? El derecho a la identidad, puedo tener un daño no solo que se refleja en lo pecuniario, sino que además tiene que ver con una cuestión moral que tal vez no es tan fácil de medir en dinero, pero les digo que se puede medir. Y ahí estaría también por incluir el daño psicológico, ¿sí? Un montón de otras cuestiones que yo puedo reclamar cuando estos derechos se ven cercenados. Otra forma, otra tutela que yo tengo es la reposición en especie, se llama, que incluye dos cuestiones. Por un lado, el llamado derecho a réplica, ¿sí? La reposición en especie significa, digamos, como tratar de devolver ese derecho que se me dio cercenado de la misma forma en la cual se me dañó, ¿sí? Por eso significa en especie. Entonces, el derecho a réplica es una de las formas que yo tengo. ¿Cuál es el derecho a réplica? Es el derecho que yo tengo a que una persona que dañó mi honor o dijo alguna injuria, dijo algo malo respecto de mí, que no necesariamente importa si es verdad o no, ¿sí? Porque aunque sea verdad, igualmente si me dañó públicamente tiene que igualmente resarcirme. Me dan a mí la posibilidad, o sea, al que tuvo ese derecho dañado, de pedir una retractación, una explicación de la misma forma en que fui dañado. Es decir, si esto fue en un programa de televisión, claro, va a tener que ser de la misma forma. En otro programa de televisión, en el mismo horario, similar, va a tener que desdecirse, o digamos, pedir perdón o explicar, ¿sí? Si fue en el diario, también va a ser de la misma forma, ¿sí? Es una de las tutelas que tengo. Y por otro lado tenemos una opción que es preventiva, ¿sí? Una tutela de estos derechos en forma preventiva, es decir, cuando estoy viendo que se está amenazando,
Porque dentro de la dentro del derecho a réplica, tenés razón, dentro del derecho a réplica justamente estaba la retractación o las publicaciones, que en realidad dentro del derecho a réplica están estas cosas. ¿De qué forma puedo hacer derecho a réplica? Sí, tenés razón, dije dos formas, pero dentro del derecho a réplica está la retractación y las publicaciones. Claro, igualmente ahora más cuando vemos el Pacto de San José de Costa Rica vamos a hablar un poco mejor de qué es el derecho a réplica y que hay un fallo. Eso de calumnia en Julia no corre más, ¿no? ¿O sigue? En el derecho penal ya no, o sea, no existe como delito, pero en el derecho civil me parece que sí. Sí, lo que no hay es el delito. Sí. Lo que no existe más es el delito de calumnia e injuria, sí, pero hoy en día en el derecho sí, pues mandan las cartas documentos famosas. Lo que no hay derecho, no hay tipo penal, pero sí hay una acción de resarcimiento civil. En civil sí. Siempre que vos pruebes un daño, vos tenés, digamos, lo que tiene el derecho civil es que es más amplio que el derecho penal, porque el derecho penal se basa en tipo. Si no está establecido acá, no. En cambio, en el derecho civil yo hablo de daño genérico. Después yo puedo probar si es un daño moral, daño material, ¿sí? Pero siempre está la posibilidad de poder incluirlo ahí adentro. Lo que no puedo es reclamarlo porque sí. Yo lo que tengo que probar es el daño. O sea, que de alguna forma esto me perjudicó. Si no, no hay acción. O te rechazarán la sentencia. Uno siempre puede iniciarlo, pero después te la rechazarán. Como les decía, lo que tenemos es también acciones preventivas. Cuando yo entiendo que hay una amenaza objetiva, ¿sí? Y real, de que se me esté amenazando alguno de esos derechos, puedo iniciar estas acciones que son básicamente cautelares. Pero cuando una amenaza objetiva, puedo iniciar. Sí. Cuando yo siento, claro, que por ahí todavía no me dañó, pero siento que me puede estar por dañar, puedo iniciar unas medidas que son básicamente cautelares. Entonces yo tengo que probar que es real, más allá de los elementos específicos de las cautelares, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, también, digamos, esta amenaza tiene que ser objetiva, porque hay veces que del otro lado hay otro derecho que también es importante, entonces no es que solo porque sea un derecho personalísimo es más importante, ¿sí? Tengo que probar que esta amenaza es real y es objetiva. Yo nunca, en lo que es los hechos nunca la vi. Lo que sí están son las acciones más específicas, que son, por ejemplo, el habeas data, que vamos a hablar, o el habeas corpus, porque el habeas corpus es preventivo, pero fuera de eso yo no lo vi en la aplicación. Como una cautelar, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me entero que van a publicar una noticia mía y el derecho a la libre expresión o a la libertad de prensa va a ser más importante. Entonces es raro que frene una publicación porque yo siento que tengo un derecho personalísimo que se me está dañando preventivamente. En todo caso van a dejar que se publique y después se hará una acción de daños y perjuicios. Pero por eso digo que en lo operativo es raro, yo nunca lo vi en aplicación, salvo en estos institutos que yo les nombré, que era para igual cuando hablemos de derecho a la identidad, creo que está dentro de los derechos a disponer de mi cuerpo y de mi información personal, que vamos a ver lo que es habeas data y así también al pasar a habeas corpus. El habeas corpus, hay varios tipos de habeas corpus, y uno de ellos es el preventivo, es cuando yo siento, cuando tengo la amenaza de que alguien me está investigando, me está persiguiendo, y no sé por qué, entonces yo presento una acción para que me digan por qué me están investigando. Después en habeas corpus, cuando yo ya estoy detenido, ¿sí? Para que, por ejemplo, mis familiares no saben dónde estoy o dónde estoy detenido, ese es el habeas corpus. Hay otro que es para las personas que están privadas de su libertad en la prisión, es otro tipo de habeas corpus, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay uno que es preventivo y que entraría dentro de esas acciones que yo les nombré recién. Vamos a hablar entonces de los derechos en particular. Vamos a empezar entonces con, si les repito algunos que dijo el doctor, en todo caso me avisan, ¿sí? Pero entonces yo prefiero darles los derechos en general y en todo caso me interrumpen y los salteamos o me aclaran, ¿sí? Empezamos entonces con los derechos sobre la integridad física.
Y empezamos con el derecho a la vida. Que en realidad lo que se dice es que no es tanta, la definición correcta no es derecho a la vida, sino que es derecho a vivir. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida en sí mismo tampoco existe. Yo no tengo derecho a nacer. Yo a partir de que soy concebido, tengo derecho a la vida. ¿Sí? No es una cuestión gramatical, pero que en definitiva es importante. No tengo derecho a vivir. ¿Sí? Tengo derecho a, que una vez concebido, vivir. ¿Sí? Claro, entonces es un derecho que importa defender la propia vida de ataques, conservarla y gozarla, ¿sí? Lo que hablamos recién de que el derecho personalísimo es extrapatrimonial, pero sí cabe aclarar estas cuestiones, ¿no? El derecho a la vida jurisprudencialmente sí se puede medir en dinero. A ver, cuando fallece una persona, aquel familiar legitimado puede accionar por esta muerte y reclamar un daño por esta vida que ya no está más. Entonces, yo puedo estimar, y está como establecido en jurisprudencia, como les decía, cuál es el valor vida, y cuando se muere alguien más o menos cuánto vale, ¿sí? Según la edad que tenía, según si trabajaba o no trabajaba. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una familia que fallece por algún motivo, el jefe de familia, para la redundancia, que era el que trabajaba, el que mantenía a la familia, que esa persona se muera, implica un daño mayor, ¿sí? Digamos que sí puede ser medido patrimonialmente, ¿sí? Por cuánto, digamos, según la edad que tenía, cuánto tiempo más se esperaba que iba a vivir, ¿sí? Suena frío, pero la realidad es que sucede. Entonces, el derecho a vivir, ¿no? es un derecho personalísimo, no mensurable en dinero, pero en lo concreto, ante un daño, ante ese derecho, sí puede ser medido, de alguna forma. Los temas que tienen que ver con el derecho a la vida son básicamente, por un lado, el tema del suicidio, que en su momento se discutía. A ver, si yo tengo derecho a vivir, por lo tanto también tengo derecho a quitarme la vida. Lo que tienen que saber es que en un principio lo que era el suicidio estaba penado. Es raro, pero estaba penada aquella persona, tanto la tentativa de suicidio como el suicidio consumado. Después obviamente se discutía y decía, bueno, a ver, está sancionando a una... El derecho penal es un derecho de persona, ¿sí? Cuando la persona se muere, ese delito se extingue con la persona, ¿sí? Por si no lo saben, se los cuento. Distinto es el derecho civil, ¿sí? Si esa persona generó un daño, aunque se muera, si la ley lo permite, ese derecho se va a transmitir a sus herederos. No así el derecho penal. La persona se muere, el delito queda extinguido. Entonces decían, estamos excediéndonos en lo que es el derecho penal. Si la persona se muere, no tengo por qué imputarle ningún tipo de delito. Y por otro lado terminaban perjudicados sus herederos, sus familiares, porque tenían que estar, los sancionaban por algo que no habían tenido nada que ver, ningún tipo de participación. Por lo tanto, hoy, el suicidio en sí mismo no está penado, la tentativa de suicidio tampoco. Lo que sí está penado es la ayuda, ¿sí? Aquella persona que instiga al suicidio, claro, o ayuda. Un caso muy conocido. Sí, que está todavía ahí dando vueltas, que todavía no sabemos bien ni no saben ni cuándo se murió. Igual el tema del suicidio, para lo que es seguros y todo eso, a los derechos a bienes no se le considera. Si vos te suicidas, no te pagan más. Ese es otro problema. Lo que estás hablando es del derecho penal. ¿Qué culpa tienen ganar los derechos a bienes? Ese tipo se mató. Es relativo, porque... Pero no te pagan un solo. Sí, nada de nada, no hay una parte... pero porque son seguros de vida, en realidad, claro. Vos cuando firmás el contrato te dice, cuando aplicas... Son contratos... cuando vemos lo que tiene que ver con la disposición del cadáver, sí es verdad. También lo que pasaba en un momento era que aquellas personas, de hecho en ciertas religiones, tengo entendido que
en la religión judía los entierran incluso en un lugar distinto. Pero, digamos, no tiene que ver con el derecho eso, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que los contratos de seguro son contratos como cualquier otro, y justamente cuando vos te adherís al seguro, una de las cláusulas te explica cuáles son es la aplicación de las cláusulas. Y te dice, si vos te suicidás, No te al piste. Entonces vos, como titular o como persona que lo contrató, en realidad sos vos el que estás perjudicando a tu familia, sabiendo que no lo pueden cobrar, porque no es un derecho tampoco el cobrar el seguro, ¿sí? Porque vos tenés un contrato, eso es lo malo, digamos, no es que tenés derecho. Que no se escuche, porque puede ser que lo de la desesperación... Sí, tiene sus explicaciones, tal cual, tiene su explicación lógica. Lo que sí, por eso te digo, vos al firmar un contrato sabés cuáles son las cláusulas y te atenés a eso, desgraciadamente. Pero sí, porque es un contrato como cualquiera. Entonces te va a decir, justamente es para evitar situaciones confusas también. También como que no lo va a poder cobrar si vos lo mataste. Es como si, bueno, pero se murió, yo te lo cobrar. Y no, pero vos, si te lo matabas vos, tampoco lo podés heredar. Y sí. Básicamente lo que les decía, bueno, entonces lo importante es que no tengo, sí hay otras, como hablamos recién, hay otros tipos de sanciones, tal vez morales, pero no en el derecho, ¿sí? El derecho no sanciona, pero igualmente tampoco piensen que tenemos un derecho al suicidio, eso digamos, no está contemplado. Ahora, desgraciadamente estamos teniendo toda una discusión tremenda con lo que pasó con esta nena, pues encima menor de edad, y lo malo, digamos, la parte mala de las redes sociales, digamos, es complejo, pero digamos, sepan que aunque seas mayor de edad o menor de edad, no hay un derecho al suicidio. Ahora vamos a ver qué pasa con la muerte digna, pero en principio la regla es que no tenemos derecho a disponer tampoco libremente de la vida, en este sentido. Esto ya se los dije. También, si el suicidio no es punible, pero la ayuda a cometerlo por parte del tercero, no existe un derecho a suicidarse. Dentro de este derecho a la vida también hablan de lo que son los duelos. ¿El duelo? Sí, de hecho, no el duelo como zozobra por el que falleció, sino los duelos entre personas que se batían a muerte, ¿sí? Los duelos, como vean los dibujitos animados, bueno. En su momento estaba regulado, o sea que yo tengo... Mi abuelo fue como, no sé cómo se llama, el que está en el medio, el director del duelo, como, sí, bueno, no sé, contaba los pasos. Hace un montón de años, igual creo que también fue en el ámbito de lo que es el derecho militar, así que, pero bueno, en su momento existía. Por si les quedaba alguna duda, no existe, los duelos no están regulados ahora, no se aceptan, así que no busquen otra forma de solucionar sus problemas. Sí, porque justamente está dentro de un delito penal, ¿sí? Claro. Es un delito penal. Sí. Lo que tiene que ver también con el derecho a la vida son también las cuestiones de experiencias científicas. Así que eso también lo vamos a averiguar cuando hablamos de lo que tiene que ver con la disposición del cuerpo. Pero en principio también se dice que yo puedo participar de prácticas científicas siempre y cuando no sea claro que voy a fallecer, ¿sí? No es que dicen, bueno, a ver, vamos a hacer un experimento, a ver si 3 personas se mueren con gas, ¿qué pasa? No está permitido. Sí, sí puedo participar de prácticas experimentales para curar una enfermedad. Si les digo algo muy obvio, pero bueno, es así. No tengo derecho a incluirme en prácticas donde impliquen una muerte segura, a eso se refiere. Lo que tiene que ver también con lo que son deportes, trabajos y actividades peligrosas, sí, porque hay personas que tienen trabajos riesgosos, o incluso, no sé, dobles de riesgo, o malabaristas, claro, los que limpian los vidrios de los edificios, los que todos estamos con derecho a la vida, deportes y trabajos y habilidades peligrosas. Terapista del circo, esto es genial, terapista del circo, bueno, o personas que trabajan en
cuestiones trabajan en la altura, en la sí, o ingeniería atómica, que por ahí trabajan en contacto con partículas tóxicas, ¿sí? Ahora está muy regulado, está muy controlado. Sí, digamos, No tiene- lo derecho, pero... básicamente lo que se dice es que solo es admisible, digamos, no, a lo que se refiere es que no cualquiera puede hacer esta práctica. La única forma que es admisible que alguien realice este tipo de prácticas es cuando son profesionales. Digamos, ¿por qué? Porque de modo que se elige en realidad la posibilidad de fallar y perder la vida, porque la idea no es que lo hagan para, a ver, no es que es un espectáculo como los gladiadores, que iba y una de las posibilidades era morirse. Es un trabajo como cualquier otro que tiene más riesgos que la mayoría, ¿sí? Por eso no cualquiera puede hacerlo, no es que tengo, también, digamos, no es que lo hago con la intención de morirme, porque la regla es no puedo disponer de mi propia vida, siempre se dice lo mismo, siempre son los mismos principios. Y lo último que le vamos a ver el derecho a la vida, todo esto son casuística, ¿no? Situaciones en concretas. Lo que tiene que ver con la eutanasia, que eso está muy en boga, de hecho esta semana salió un fallo de la Corte Europea, creo que fue, haciendo lugar a una eutanasia de una persona que está en estado vegetativo, y sé que hay un caso en la Corte nuestra de una persona que está a salir en cualquier momento, de una persona que a los 20 años tuvo un accidente de tránsito y quedó en estado vegetativo. Ya pasaron 20 años y sigue en la misma situación, y las hermanas, obviamente este hombre no se casó, no tuvo hijos, imagínense, tenía 20 años cuando tuvo el accidente, las dos hermanas están pidiendo la eutanasia. En cualquier momento va a salir el fallo, yo les avisé. No sé qué van a decir porque no, obviamente no me lo di cuenta, pero digamos, es una situación complicada. Ahora lo que les cuento así en general, y vamos a hablar de lo que es la ley de muerte digna. Lo que sí tienen que saber es que hay países que la tienen contemplada, la eutanasia, regulada. Nosotros tenemos regulado solamente un caso muy concreto, que es cuando la persona dio manifestaciones concretas de cuál era su intención. Acá el problema que tenemos es cuando la persona no dijo nada, ¿sí? Eso no está regulado, ese es el caso que está en la Corte. Hay dos tipos de eutanasia, lo que tienen que saber, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa implica un accionar justamente del médico de esa persona, para procurarle la muerte, como le inyecta algún tipo de medicación, y la pasiva es justamente lo contrario, dejar de hacer algún tratamiento que se entiende que es necesario para que mantenga la vida esta persona, entonces de esa forma fallece, por no hacer. ¿Sí? Van a ver que Cifuentes habla de que no se puede, ¿sí? Que en nuestro país, yo lo voy a marcar por si van a sacar fotocopias, dice: entre nosotros las leyes prohíben la eutanasia, la ley de medicina, nombre, se considera delito penal si el médico la practica en sus pacientes, aunque esto le suplique en la extensión de su vida. Yo acá les voy a hacer la llamada y vamos a ver la ley 26.742, que es la ley de muerte digna, que es de hace poquito, más o menos. Para mí que sea el 2012 es de hace poquito. Es del 9 de mayo del 2012. 26.742. Es cortita, yo no les voy a leer toda la ley porque tenemos muchos derechos para ver hoy, pero básicamente lo que quiero que sepan es cuál es el concepto y en qué caso se aplica, que recién más o menos les di una pista. No, estoy buscando. Ley de muerte digna. Justamente esta ley lo que se basa es en la autonomía de la voluntad. Presume, ¿sí? El paciente establece que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Eso tiene más que ver con la eutanasia pasiva, ¿sí?
yo tengo una enfermedad terminal, tengo derecho a decirle al médico que no quiero seguir con el tratamiento. Entonces, de esta forma, el médico suspende la aplicación de ciertos remedios o de lo que sea que frenarían o no la enfermedad, ¿sí? Pero sabiendo que si yo no los aplico, irremediablemente va a llegar la muerte. Profesora, en el caso como los Sí. no va, que no se quiere hacer la remisión de sangre y sin provocar. Sí. Con los mayores es el problema, con los menores de edad no hay discusión, los jueces, ni siquiera hay intervención judicial, es una decisión médica. El médico ante riesgo de vida tiene que actuar, sí, aun cuando los padres no estén de acuerdo, ¿sí? O sea, el problema es con los mayores, el mayor de edad se puede negar a que le hagan la transfusión y se muere. Pero acá, ahora te voy a leer justo la salvedad de los menores. En principio, ante un menor de edad y riesgo de vida, el médico tiene que actuar. La excepción que la trae esta ley es en aquellos casos en que el niño tenga la madurez necesaria para dar su decisión. Ahí en ese caso, mira, yo te diría que es 13, 14 años, por lo que habla, por la convención y por el código que establece esta categoría, ¿sí? Igualmente, si es más chico y se prueba la madurez, se podría establecer. A ver, ¿a qué voy? Me parece que en estos casos sí va a tener que intervenir el juez, porque va a tener que tiene que haber un defensor de menores que lo escuche al chico y un juez que establezca si realmente hay madurez o no. Es más complicado. Yo creo que si es menor de esta edad, menor de 13, 14 años, directamente ni le dan intervención. Pero bueno, no sé qué pasará con ese médico. O se actuará igual y de última se hará cargo de las consecuencias que tenga. Yo lo que sí tengo que ver es cuando hay riesgo de vida, el médico tiene que intervenir igual. O sea, no puede andar preguntando, si transfunde y listo. El tema con los mayores, si pueden opinar. Si no, los que opinan son sus familiares, ese es el problema. Tienen que actuar. Como les decía, entonces los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061. ¿Se acuerdan que la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. ¿Sí? En el marco de esta potestad, el paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo a estos tratamientos. Y acá estamos hablando de una persona que puede expresar su voluntad, o mayor o menor de edad. Después establece que establece, bueno, cómo tiene que ser el consentimiento informado, que eso igual tiene que ver también con la ley de medicina. Y lo importante de hecho el paciente relaciona al personal, creo que la parte en que habla de que puede dejar por anticipado. Creo que acá, directivas anticipadas, que es el artículo 11. Toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia, con 2 testigos, y dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó. Acá lo que se refiere es a las prácticas eutanásicas de, bueno, si yo estoy en estado vegetativo me pueden matar, eso no se puede. Lo que sí me puedo es anegar a que me hagan cierto tratamiento médico. Por ejemplo, estoy con un cáncer terminal y de repente entro en coma, yo puedo dejar dicho por anticipado que no quiero que me hagan el tratamiento. A ver, con esto de que yo les dije recién, de los tratamientos eutanásicos activos o pasivos, directos o indirectos, ¿sí? No como decía, lo que yo puedo es evitar que me hagan un tratamiento, lo que no puedo es autorizar al médico a que practique la eutanasia, ¿sí? Eso es lo que al menos existe hoy en nuestro país. Más que eso no. Pues se acuerdan de Castellerati, igual creo que ahí ninguno de los familiares quería practicar la eutanasia. Pero el caso que generó el dictado de esta ley fue el caso de una nena que estaba con problemas de salud, que no quería recibir el tratamiento médico, estaba cansada de... En español estaba, ¿no?
No, sí, una española, ahora hubo una en Chile también. Ah, el hospital español. Sí, yo sé que por eso, que era que fue acá, no me acuerdo las circunstancias del caso ahora, pero fue gracias a esta nena que se dictó esta ley y que se incluyó específicamente el caso de los niños. En qué casos pueden opinar o no pueden opinar. Siempre igual, con todo lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Niño, aunque no puedan decidir, igualmente tienen derecho a estar informados y a que se los escuche. Como en los procesos judiciales, bueno, en lo que es la medicina también se aplica, ¿sí? Acá la salvedad de muerte del niño. Bueno, vamos a pasar a lo que tiene que ver con derecho al cuerpo. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es, digamos, lo que tiene que ver con naturalezas jurídicas, ¿no? Lo que tenemos que tener presente es que el cuerpo no es una cosa, ¿sí? Por lo tanto, no es susceptible de valor pecuniario, ni puede ser objeto de derecho de propiedad. El cuerpo como integridad. Pero distinto es lo que son las partes que ya se separan del cuerpo. Suena rarísimo, pero ya van a entender. Vamos, porque dentro de estas partes separadas del cuerpo también tenemos distintas categorías, ¿sí? En principio, estas partes que están separadas del cuerpo son bienes muebles susceptibles de valor y sí pueden ser comercializadas. Estas partes del cuerpo que yo me refiero son cabello, sí, me parece, todavía no podemos vender piernas, no podemos vender riñones, sí, vamos a ver que está la ley de donación de órganos. ¿Y qué otra cosa? Pelo, a ver, sí, no, sí, tal cual. Sí, bueno, la sangre. ¿La sangre? Sí, ¿Se puede la comercializar? puedo comercializar. En algunos lugares sí, Sí, la sangre si te pagan por eso. También, por eso, todo lo que tiene que ver con los gametos. La menopáusica, creo que para un tratamiento. Ah, mira, eso es nuevo. Yo no recuerdo bien. La leche materna también. Mire, sí, porque Se cambia por algo, por una cosa. mirá vos, eso no lo sabía. Bueno, leche materna, otra cosa más. Ay, ya, bueno, acá adentro están lo que tiene que ver con las operaciones quirúrgicas, tratamientos, exámenes médicos. Lo que tienen que saber es que hay operaciones, bueno, acá está, acá vamos a hacer la salvedad también. Porque acá habla de operaciones prohibidas y entre ellas menciona la de cambio de sexo y no está prohibida ahora. Esperen que les voy a poner cuál es la ley, acá al lado, porque sacan copias a esto. Esto que va a estar hoy, le dije que Ley de identidad de género, que es la ley 26743. Identidad. Por acá solamente daba como excepción aquellos casos en los que habían nacido con ambos sexos, eso decía autorizada, pero decía que si no estaba prohibida, y no es más así. Hay una categoría de operaciones médicas que son 3,
según el tipo de operación son los requisitos que te piden, ¿no? Básicamente tenemos las que son por razones de salud del paciente, las que son por motivos estéticos y las que son para beneficio de terceros. Para estas tres requerimos distintos requisitos. Para la primera, que es la que está en beneficio del paciente, siempre vamos a necesitar el consentimiento informado. Este consentimiento tiene que ser expreso y voluntario. No tiene formalidades requeridas, pero siempre se recomienda que sea en forma escrita. Y el otro elemento, que es cuando esta operación importa una disminución permanente de la integridad corporal, que es en el 90% de los casos, porque todas las operaciones implican un corte, una extracción, ¿sí? Una modificación que va a ser permanente de alguna forma, tiene que existir además el estado de necesidad. Obviamente hay casos en que la persona que el médico tiene que operar no puede prestar este consentimiento informado. En este caso el consentimiento se le va a pedir a los parientes establecidos en ley, digamos, por los más cercanos, el cónyuge, ascendiente, descendiente, se lo va a pedir a sus representantes o parientes más cercanos. Si no hay nadie, ahí sí va a actuar conforme criterio médico y va a tener que justificarlo justamente el estado de necesidad, que no pude requerir el consentimiento informado, pero como el otro elemento sí está, va a poder actuar el médico. Por eso es importante que están estos dos, pero a falta de el estado de necesidad es el que cobra protagonismo. Distintas son las cirugías estéticas, que en este caso el médico va a tener que abstenerse de actuar cuando haya riesgo para el paciente o posibilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque acá no hay un estado de necesidad. ¿Acá el médico qué? Va a tener que abstenerse de actuar cuando entienda que hay un riesgo, que puede haber un riesgo para el paciente. No es que, ¿a qué vamos? Estamos siempre con los derechos personalísimos que no siempre son absolutos, ¿sí? La mayoría de las veces están reglamentados. El derecho de disponer sobre mi cuerpo no es absoluto tampoco, no es que yo pueda hacer lo que quiero con mi cuerpo. Si yo voy al médico y quiero hacer una cirugía estética, no del tipo que me beneficia, una cirugía estética, que el médico entiende que me va a generar un perjuicio a la salud, él tiene que abstenerse de hacerla, aunque sea mi cuerpo. Después están los chantas que hacen igual las operaciones, pero es otro tema, ¿sí? En realidad el médico, con todas las letras, tiene que abstenerse de realizarla. Y en el caso de que realice una cirugía estética, siempre tiene que estar el consentimiento informado. Este elemento tiene que estar, sobre todo en las estéticas, tiene que estar sí o sí. Se tiene que explicar cuáles son los riesgos de la operación, cuáles son los resultados esperados, porque en definitiva también es un acto que modifica el cuerpo, que cercena, que corta, ¿sí? Sobre todo en este caso es lo más importante porque no hay estado de necesidad, entonces el protagonista es el consentimiento informado. Sí, pero si va un chanta, ¿qué consentimiento informado? No, el consentimiento informado tiene que estar siempre. ¿Eh? El consentimiento informado tiene que estar siempre. Si no, él es pasible de acciones de lesiones, más los daños y perjuicios, pero lesiones del Código Penal. Está bien, pero si vos elegís ir a vas a uno, te dicen, no, pero... Sí, pasa a otro. No, pasa a otro, un chanta, la lista... A lo que me refiero es que el consentimiento informado tiene que estar igual. Vos le explicás lo último, haces el chanto y le decís, bueno, mira, yo te opero igual, pero te puede pasar esto, firmámelo acá. Ahora, igualmente ese médico se opera y esa persona fallece, yo no sé hasta qué punto es válido ese consentimiento. A ver, va a ser válido, pero va a haber un delito, ¿sí? Porque si él justamente le está informando que pese a todo podía pasarle esto y esto,
hasta puede tener denuncias en el colegio de médicos, sí le podrían suspender la matrícula, alguna inhabilitación, por ahí no va preso, pero alguna consecuencia, si realmente pasa algo, tiene que haber, si había riesgo en esa operación y la hizo igual. Por algo son médicos, ellos son los que lo saben, pero a lo que me refiero consentimiento informado tiene que haber siempre, tiene que firmar cuáles son las posibles consecuencias lógicas de una operación, la anestesia, cuáles son los resultados esperados, porque si no después también ellos tienen problemas porque prometen cosas que no pueden cumplir, ¿sí? Quiero quedar igual a tal persona y no va a resultar eso una cirugía estética, ¿sí? De esta forma los médicos se ahorran bastantes problemas. Bueno, el tercer tipo de cirugía es la cirugía que dijimos en beneficio de terceros. Y acá dentro de estas cirugías están los que son trasplantes de personas vivas, ¿no? Porque vemos los trasplantes también cuando fallezco, que eso estaría dentro de lo que es disposición de mi cuerpo, pero en otro tema que vamos a ver después. Acá estamos hablando de las plantas de personas en vivo, como pasó con la nata, y lo que tiene que ver con experiencias científicas, que esto entra dentro de lo que son tratamientos experimentales, ¿sí? Que es de lo que habíamos hablado. Después, por último, en lo que tiene que ver con la disposición del cuerpo, que este tema sí es importante porque lo van a ver en otras materias, tiene que ver con los exámenes o pericias en los procesos judiciales. Tiene que ver con las pericias o exámenes en procesos judiciales. Justamente por este derecho que tengo a disponer de mi cuerpo, yo puedo negarme a que me realicen determinadas pericias, ¿sí? En el sentido amplio. Puedo negarme a que me extraigan sangre, puedo obligarme a que me hagan un examen de ADN, puedo negarme a que me hagan estos exámenes, puedo negarme a ir a una pericia psicológica, ¿sí? No pueden hacerse nunca en forma compulsiva. Primero por este derecho que yo tengo a disponer de mi cuerpo, y después otro argumento es el derecho que yo tengo a no declarar en mi contra, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se dice, bueno, si yo voy, estoy como perjudicándome, entonces si yo elijo no ir, es un tema mío. Ahora, que yo no lo pueda hacer compulsivamente no significa que esto tenga consecuencias. Generalmente, la no asistencia o la no realización de estos estudios tienen consecuencias en el sentido de que se genera una presunción en contra de esa persona que no se le está haciendo. En reglas generales, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver mucho en los juicios de filiación, ¿sí? La persona que se niega a hacerse el ADN, al menos en este país, genera una presunción no determinante, sino que tiene que ir unida a otros indicios probatorios que pueden generar el dictado de una sentencia condenatoria. O sea, que emplace como padre o madre a esa persona. Por ejemplo, los juicios de nulidad de matrimonio, esto es genial. En los juicios hay veces que yo puedo pedir la nulidad de matrimonio por la no consumación o por la impotencia. Entonces, si esa persona se niega por una cuestión de dignidad, que no quiere hacerse el estudio médico para comprobar la impotencia, no se lo puede no hacérselo, pero junto con otras pruebas van a tener por probada la causal de la nulidad. Otra más no me acuerdo. Sí, esas son las dos más conocidas. Entonces el matrimonio, porque no les sirve. Una causal, pero ¿por qué? Esto no me acuerdo, me parece que se me... Bueno, pero las nulidades matrimoniales son a pedido de parte, entonces el Estado no se va a meter, si hay amor y con eso basta, es genial, el Estado no se mete. Ahora, ¿qué pasa? El concepto clásico de familia, hoy sabemos que hay un montón de conceptos de familia, pero uno de los conceptos de familia o de cuál es el fin del matrimonio
estaba en esto de poder procrear. Entonces, si vos te casaste con alguien con la intención de procrear y esa persona te engañó, porque en realidad se basa más en hechos de que él sabía y no te lo dijo, no tanto con cuestiones sobrevivientes, ¿sí? Tiene que ver con un caso de nulidad de matrimonio. Digamos que este vicio existía al momento en que se casaron. Obviamente que después puede pasar que por una enfermedad alguno de los dos quede con una esterilidad y eso no es motivo de nulidad de matrimonio. En todo caso va a ser motivo de divorcio si quieren, pero no nulidad. La nulidad tiene que más que ver con el indicio, con el hecho de que te introduce a un error a vos, que vos creías que él podía o lo que sea, ¿sí? Pero te engañó. Sí, tiene que ver más con eso, creo que da. La no consumación del matrimonio es una causa, porque antes la gente se casaba. Pero ahora no se da mucho, nunca tuve un caso de... No, mentira, sí tuve uno. Pero me parece que le dijimos que sí. De hecho, después se volvió a casar. Fue genial también. Pero hay personas que son muy religiosas y que prefieren esperar a casarse, y en este caso fue así. Creo que eran evangelistas los dos. Se casaron y pasaron días y no se consumó el matrimonio, se divorciaron y después se casó, se decretó la nulidad del matrimonio porque ella justamente, como era tan religiosa, nosotros la queríamos convencer, pero divorciate, estás haciendo un juicio larguísimo, súper horrible, porque en realidad te tenés que someter a estudios médicos, a exponer toda esta situación al juez, a los testigos. No, yo no me quiero divorciar porque yo creo... Digamos, después capaz me quiero casar de vuelta y no voy a poder casarme por iglesia, o no voy a poder casarme, o sea, voy a figurar como divorciada y no como soltera, que es lo que corresponde. Entonces ella insistía, está bien, y lo consiguió, después de no sé cuántos años, pero después se casaron los dos de vuelta, cada uno por su lado. Pero bueno... Lo que quería es decir Estado civil soltero. Claro, porque aparte con esta prueba después podía hacer la nulidad del matrimonio en el derecho canónico, así que también puede. Estaba en el caso del programa Borges. Querían anularlo. Él está muerto. Pero no por eso, justamente yo hasta donde yo sé, no mentira, sí pueden ser la nulidad de matrimonio, pero hay dos tipos de, yo no me creo que esto es familia, que me gusta, pero no lo sé volver a pasar. Hay dos, vos tenés las causales de nulidad relativa y las causales de nulidad absoluta, así como las nulidades en general, que hay nulidades que se pueden confirmar y hay nulidades que no. Las nulidades relativas básicamente solamente las pueden iniciar los esposos. Sí, por ejemplo, esto, que es la no consumación del matrimonio, es un problema de ellos. Si en vida de ellos ninguno inició la nulidad, no pueden venir hijos, probablemente no tengan, pero bueno, el ascendiente, un padre que quiere desplazarlo de la herencia, no puede pedir la nulidad del matrimonio. Ahora, si la nulidad tenía fundamento en una nulidad absoluta, como por ejemplo el impedimento de ligamen, que estaban casados con otras personas, sí pueden. No me acuerdo cómo es el caso capaz que era el caso de Borges y Kodama, no sé, pero si fuese, por ejemplo, es una cuestión de una nulidad absoluta que generalmente son el impedimento de ligamen, que es el matrimonio anterior, el parentesco, ¿sí? Y la edad es relativa. Creo que hay una más que es absoluta, sí pueden los herederos, pero si no, no. Si es una de las causales relativas, es problema de las partes. Por ejemplo, el error en la persona es una nulidad relativa, así que solamente la pueden pedir los esposos. Probablemente sea porque ahora tenemos un caso de nulidad, que era el impedimento de ligamen. La mujer se casó con una persona. A ver, está bueno, se los voy a contar mejor la clase que viene porque tiene que ver con las ausencias con presunción de fallecimiento. Pero bueno, así los hechos son así. La mujer se casa con una persona, la persona se va a comprar cigarrillos, no vuelve nunca más. Y se inicia la ausencia con presunción de fallecimiento, la inicia. En el transcurso del juicio, antes de que se dicte sentencia, ella se casa con otra persona, o sea, subsistente el ligamen anterior, y después de que ella se casa, el juez civil dicta sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento retroactivo al día en que él se fue. No me acuerdo retroactivo qué día, pero el día era anterior a cuando ella se casa. Entonces dice, pero escúchame, yo me casé, pero estaba casada, pero ahora con esta sentencia fue retroactiva antes de que yo me casara.
vienen los herederos y dicen, no, escuchame, vos estabas casada, hay impedimento de ligamen, te vas de la sucesión, ¿sí? Entonces tenemos la nulidad de matrimonio con esta causal. Pero cuando veamos bien que es la clase del lunes, vamos a ver la ausencia con presunción, vamos a ver cuáles son los efectos de la sentencia, si subsiste o no subsiste el impedimento de ligamen, cuándo, cómo es la liquidación de la sociedad conyugal. Pero bueno, estos casos de existen. Lo mismo es para los bigamias, ¿no? Es que eso es bigamia. Bigamia. Ahora, la bigamia es, digamos, la causal de divorcio, la bigamia, en realidad. Pero si no, bueno, sí. Se casó en el Chaco y se casó en el Capital Federal. Sí, pasa que no sería, a ver, las nulidades, sí, las nulidades son taxativas, en realidad sería una causal de nulidad. El divorcio sería si vos no querés pedir nulidad porque no querés, porque no te conviene y te querés divorciar, podés pedirlo como que es una injuria o como un error. No, pero sería una injuria grave. Porque también las causales son taxativas para divorciarte. Vos lo ves porque si lo que más te conviene es la nulidad, porque ahora tenés más beneficios que si pedís el divorcio. Sobre todo ahora, porque a partir de agosto ya no hay divorcios causados, siempre son sin causa, entonces tenés un montón de beneficios que perdés. En cambio, si sos el cónyuge y de buena fe, vas a tener más beneficios que si sos el esposo divorciado. Eso ya es más estrategia del abogado, el que conviene más. A veces que por ahí en otros momentos, hoy en día por ahí a veces decían, no conviene ni decir que estabas casado, hablemos de un divorcio por injuria grave y listo, y lo llegaban a aprobar. Es vez que te conviene. Pero las causales de divorcio son taxativas, y la de nulidad también. Pasa que el divorcio, vos tenés injurias graves, en tu momento entra cualquier cosa. Si vos probás una injuria grave, puede ser cualquier. Puede ser que no limpiaba, que sí, hay fallos de todo. Hoy son un poco más estrictos y directamente desaparecieron las causales, pero es según que te conviene, según la estrategia. Bueno, volvemos a los derechos personalísimos. Lo que tiene que ver, seguimos con lo que tiene que ver con la disposición del cuerpo y vamos a ver con mayor profundidad lo que tiene que ver con los trasplantes de órganos de personas vivas. Como les decía recién, cuando se horrorizaban, cuando hablaba de los órganos, de las partes separables del cuerpo, acá te explica más concretamente que tenemos dos categorías de órganos, ¿sí? Tenemos los órganos renovables y los órganos no renovables. Los órganos renovables están la sangre, la piel, el pelo, ¿sí? Y se entiende que estos tipos de órganos renovables yo los puedo ceder en beneficio de las personas que pueden necesitarlo. Y nadie me puede obligar nunca a que yo los ceda, ¿sí? Hacen la excepción de los estados de guerra, que hay momentos cuando uno está en guerra te pueden obligar a donar sangre, pero bueno, la regla es que no estoy obligado a donar este tipo de órganos. Y estos son los únicos tipos de órganos que se acepta algún tipo de retribución. No necesariamente dinero, puede ser dinero, porque yo mi pelo lo puedo vender. Pero incluso hasta por ejemplo, con el tema de la donación de sangre, por eso la dono, no me pagan necesariamente, pero tal vez me quiere dar algún presente, me regala algo, ¿sí? Sí, qué sé yo, a veces que uno dona para amigos, sí, no hay laboratorios ahora que por ahí te hacen quitar la orina y te regalan esas cosas. ¿Por la orina? Sí, te llevan los frasquitos a tu La domicilio. afuera y un cubierto, por ejemplo, o Sí. platos, O bueno, pero por eso yo sé que usan la grasa, a ver, sí, después Para de la- la lipo usan la grasa y fertilidad. hacen, no sé, jabones. Tratamiento de fertilidad, con ese tema. Capaz que hormonas en la orina. Sí, debe ser. Es la primera vez que lo voy a preguntar a mi papá. Lo que te cuento. Le regalan cosas así, como dice, cubierta, cosas, el payón, alcotelas. Yo no puedo creer. Pero sí es cierto.
Estamos, y el otro entonces son los no renovables. Estos son los renovables, el pelo se me cae, vuelve a crecer, la sangre, la piel, básicamente obviamente no, que es un pedazo grande, pero si yo me lastimo, la piel se regenera de nuevo. Los no renovables, entonces, son aquellos que producen necesariamente una disminución de mi integridad física. ¿Sí? Por lo tanto, para donar este tipo de órganos, yo tengo que cumplir ciertos recaudos, que son los que me establece la ley. Yo les digo el nombre. Lo importante es que antes solamente permitían la donación de órganos entre vivos, estamos hablando, sí, porque no es lo mismo, únicamente en aquellos casos en que es la única opción. ¿Sí? Ya habíamos hecho todos los tratamientos posibles, ¿sí? Ahora la ley es menos estricta, me deja aun cuando haya tratamientos que todavía no haya hecho, ¿sí? No, que no es la última opción. Establece que agrega que se admite incluso cuando los demás medios sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica. O sea que no se aceptan en forma subsidiaria, sino que puede ser un tratamiento principal. Siempre tiene que haber un control médico, ¿sí? No lo puede hacer cualquier organismo. Tienen que ser especialistas y estar habilitados al efecto. No cualquier médico puede hacer un trasplante. A eso se refiere. La reglamentación enuncia los órganos y materiales que pueden ser objeto de trasplante, pero básicamente lo que se requiere es que esta extracción no cause un grave perjuicio a la salud del dador. Y por otro lado tiene que haber una relativa posibilidad de éxito, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se te hace un estudio de compatibilidad, claro, también tiene que haber, digamos, no tiene que estar como al límite de la vida, sí tiene que tener como una cierta expectativa de vida, porque si no se va a preferir donárselo a otra persona. Tengo que ir a buscar la ley, aquí le digo el número. Ley de trasplante de órganos y tejidos es la 24.193. La capacidad que me exigen es ser mayor de edad, persona capaz mayor de 18 años, esto porque fue antes de lo de la mayoría de edad, ahora ya es lo mismo, ¿sí? Mayor de edad. La excepción a la mayoría de edad es que el dador sea un pariente. Tiene que, digamos, el límite es consanguíneo o por adopción hasta el 4º grado. O su cónyuge o su concubino, pero que acredite una convivencia no menor de 3 años. Si tienen hijos, se reduce a 2 años. La única excepción a este vínculo, y que puede ser menor, es el tema que ahora está que está muy en boga, es el tema de la médula ósea. Si tiene como una regulación específica y no se exige ningún vínculo, sobre todo porque lo más, digamos, es tan difícil encontrar la compatibilidad que se lo exime de tener el parentesco. O sea, y si es menor de edad, se le va a pedir solamente la autorización de los padres para donar. Tiene que haber un consentimiento informado, así como cualquier tipo de práctica médica para la donación entre vivos y vivos. La información tiene que ser completa, suficiente, clara, adaptada a la comprensión y nivel cultural de cada paciente, hasta de modo tal que entienda concretamente qué es lo que puede llegar a pasarle después de esta donación.
los riesgos de la secuela, la evolución previsible y las limitaciones que va a tener. Y esta operación tiene que hacerse dentro de las 48 horas de ese consentimiento informado. Lo que se busca justamente es que esta decisión sea meditada, ¿sí? Porque justamente estamos generando una ablación a nuestro cuerpo, estamos coartando la integridad, ¿sí? Créase o no, le suene medio raro, este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Me puedo arrepentir hasta el último segundo, ¿sí? Puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica. Y esa retractación del dador no puede hacer nacer en su contra ninguna obligación. ¿Qué es lo que se dice? Los gastos médicos los va a pagar la obra social. O si es un hospital público, correrán a cargo del hospital, ¿sí? De ninguna forma se le puede hacer una acción de daños y perjuicios por los gastos que yo tuve, que esta persona se arrepiente, ¿sí? Porque lo que se busca es que esta persona no esté coaccionada de ninguna forma, ni siquiera con la amenaza de que yo puedo tener un juicio. Entonces siempre me puedo arrepentir. Y lo que tengo que tener en cuenta son las prohibiciones. El fin de esta intervención quirúrgica es altruista. ¿Qué significa? Que lo hago por beneficio del otro. El fin. Sí, es un fin puramente altruista. Por lo tanto, la ley prohíbe la comercialización de estos órganos, de estos tejidos, y toda contraprestación o beneficio. Que es diferente, ¿se acuerdan los órganos que hemos visto que eran renovables? Y así como se prohíbe todo beneficio, también se prohíbe cualquier tipo de coacción, ¿sí? Amenaza, para lograr la obtención de esta donación de órganos. Estamos con derecho a la personalidad, terminamos con lo que es la ley de trasplante entre vivos. Ahora vamos a hablar de cadáver, y dentro de esto, de lo que es la disposición de mi cadáver, vamos a tocar de nuevo esta ley, ¿sí? Por eso les hago el paréntesis. Entonces, es disposición de cuerpo. Lo que acá estamos, claro, esta es disposición del mi cadáver. Suena un poco contradictorio porque yo al principio lo que les dije es que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte de la persona. Esta es una pequeña excepción a esta definición de los derechos personalísimos porque yo puedo proyectar esos derechos sobre mi cuerpo más allá de mi muerte. Esto significa que yo puedo disponer, puedo establecer actos de última voluntad respecto de mi cuerpo, que es lo que va a pasar con mi cadáver cuando yo fallezca. Esto obviamente lo tengo que hacer en vida y puedo establecerlo, cuál va a ser el destino relativamente, ¿sí? O sea, puedo elegir dónde va a ir mi cuerpo siempre y cuando eso no vaya en contra de los usos y las buenas costumbres, ni la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Y esa voluntad que yo establezco tiene que ser respetada sí o sí por mis herederos o aquellas personas que estén encargadas de la disposición de mi cuerpo. ¿A qué se refiere? Yo podría decidir que, no sé, esto poético de mis cenizas van a ser tiradas al mar. Lo que yo no puedo es decir, bueno, mi cuerpo va a ser enterrado en el medio de una plaza porque esa era la plaza donde jugaba, ¿sí? Esto no se puede, esto va en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Otras cosas sí, puedo ser enterrado, elegir, de ahí lo más básico, que es elegir dónde quiero que esté enterrado, en qué punto, no sé, junto a mi marido, o en el nicho de mi familia, ¿sí? O quiero que me lleven a otra provincia, por lo que mi ex suegro quería que lo lleven a Virasoro, que era el lugar donde nació, quería que lo lleven a ese cementerio. Esas son las limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa entonces? El cadáver, como tiene las mismas características del cuerpo humano, porque es tal, también está fuera del comercio, ¿sí? Como regla. Solamente lo que es posible es reconocer la facultad del destino. O sea, también puedo decidir que la cremación, ¿sí?
Y dentro de estas facultades está lo que tiene que ver con la donación de órganos o la dación para experimentaciones científicas. Lo que no está contemplado, digamos, en el caso de que yo no haya dejado ningún tipo de instrucción, los que van a actuar son mis allegados según el uso de las buenas costumbres. ¿Sí? Ante mi silencio, a ver qué significa, que ante el silencio no van a poder elegir mucho, va a ser la cremación o, digamos, o la sepultura del cuerpo en el lugar donde está la familia, así no van a poder decidir nada raro en principio. Pero no por decir, bueno, sí, vamos a tirar los órganos. Ahora vamos a ver cómo va a ser, cómo es en este caso. En realidad, si yo No dejo nada de No dejo nada, si yo decidí que no quiero ser donante, no pueden donar. Pero si no dijiste nada, Si no dijo nada, deciden los familiares. Sí, ante el silencio. Esto es lo que tiene que ver con el donante presunto. Cuando no la pregunta opción por no. Claro, pero eso sí vos que se lo vas a votar con él. Lo que yo puedo hacer es disposiciones en vida. Yo en vida, Sí. claro, yo en vida puedo decidir si yo cuando me muero soy donante o no. Si yo no decidí nada, ante la situación concreta, los que pueden decidir son mis familiares, pero solamente en el caso de que no haya dicho nada. Yo dije que no, esa decisión tiene que ser respetada. Yo no pueden donar mis órganos. Tiene que estar, sí, tiene que ser una manifestación expresa, porque justamente la ley, lo que tenemos en la ley de donación de órganos es el donante presunto, que es ante el silencio, y si no hay familiares, si no hay nada, es el que decide es el juez, y finalmente lo que se decide es la donación. O lo que pase con el cuerpo, como uno quiere que te cremen, todo tiene que ser. Va a ir, no, es que ante el silencio decide otro. Lo que a vos te da la ley es la facultad de decidir qué hacer con tu cuerpo. Yo, si quiero, puedo decidir si me creman, si me entierran, si mis cenizas las tiran en algún lado, si dono órganos o no. El tema es cuando no decido nada. Si yo no dejo asentado nada, van a decidir mis familiares. Y dentro de esas decisiones está dónde voy a ser enterrado y también qué se hace con mi cuerpo y con mis órganos. Ojo que tampoco se crean, hay casos digamos, no en cualquier caso yo puedo donar tampoco, eso te lo va a decir el médico. Porque hay tipos de enfermedades que yo tengo, digamos, si muero por una enfermedad X. Totalmente, generalmente tiene que ser. Te agarra un tren, tampoco. Tal cual, aparte. Muerte vegetativa, o algo así. Sí, o tiene que ser una muerte ahí en el hospital, muy. Lo que sé, lo sé porque una vez nos pasó, porque justamente vamos a ir a lo que es el trámite. En realidad, generalmente, los casos de muerte dudosa interviene un fiscal, interviene un juez penal. Entonces, el juez penal es el que va a establecer si puede o no donar los órganos. ¿Qué pasa? Si hay una muerte dudosa, es raro que el juez penal autorice. ¿Por qué? Porque tiene que haber una autopsia, tiene que haber toda una investigación que va a impedir que un médico o que una persona puedan sacar sus órganos y donárselos a otros. El caso que generalmente va a pasar es cuando la muerte justamente no sea dudosa. ¿Por qué? Porque sucede en un hospital o porque se da una especie de muerte natural, por ejemplo, en la vía pública y no hay ningún familiar. A nosotros nos pasó una vez que llamaron al celular de turno porque una persona que la habían encontrado muerta al costado de la vía, no tenía documento, no había forma de identificar a ningún familiar y había sido una muerte natural, por lo tanto el fiscal dijo yo no intervengo. Entonces tienen que intervenir la justicia civil. Lo que dice la ley es que tiene que intervenir el juez civil. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese juez civil es el juez de familia, porque es el que tiene competencia exclusiva en estos temas. El juez tiene 6 horas para decidir. Por eso yo también les digo que no es cualquier caso. Por eso en los casos de muerte dudosa no se hace, porque desde que se hace la autopsia y se determina. Igual que vas a donar, en el caso de un corazón te donar, creo que hay horas también. Claro, por eso, tienen 6 horas para decidir. ¿Por qué? Porque justamente los órganos tienen que estar en condiciones para poder ser llevados para ser trasplantados a la persona que lo necesita. Entonces son casos muy concretos.
Y como les decía, si no hay forma de determinar qué familiar puede expresar la voluntad en representación de la persona que murió, y que decide es el juez. Y nosotros la autorizamos. Pero también tuvimos que correr porque teníamos un plazo muy corto, que es el que establece la ley, que son 6 horas. Sí, entonces llamaron a la madrugada y tuvo que intervenir. Acá lo que dice es que en el caso de muerte natural y justamente ante la ausencia de voluntad expresa del difunto, la autorización puede ser dada por el cónyuge no divorciado que convivía con el causante, o el concubino con 3 años mínimos de convivencia con él, cualquiera de sus hijos mayores de 18, los padres, los nietos mayores de 18, los abuelos, los parientes, ¿sí? Como que le da la posibilidad a un amplio, a muchos familiares. Obviamente que el más cercano es el que va a dar la decisión final. Y si hay alguien que se opone, va a prevalecer, digamos, ante una oposición de familiares del mismo rango, va a valer la oposición, ¿sí? Por ejemplo, el cónyuge y los padres están en primer grado. Uno es en grado de afinidad y otro de consanguinidad. No los quiero volver locos porque esto es de familia, pero digamos, sepan que hay grados de parentesco. Hay primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Lo que yo les decía, los padres y la esposa están en igualdad de grado. Si cualquiera de los dos se opone, aunque, por ejemplo, si la esposa se opone y los padres dijeron que sí, vale la oposición. Como que la oposición mata, ¿sí? Mata al que dice que sí, siempre conocen del mismo rango. Y como les decía, estando ausentes todas estas personas que yo mencioné, la autorización se solicita al juez civil de la respectiva jurisdicción. En caso de muerte natural. Sí, porque si no, interviene, porque si la muerte fuera violenta, el que interviene es el juez de la causa penal. Y es muy raro que autoricen porque tiene que hacer una autopsia. Los jueces tienen que expedirse, en el caso de que sea muerte natural, ¿no? El juez civil. Tiene que expedirse en el breve plazo de 6 horas. El médico que realice la ablación debe informar describiendo el aspecto inferior del cadáver, como que tiene que dejar asentado cuáles eran las circunstancias de esa persona que falleció. Y uno de los problemas también que establece esta ley es cuál es el momento en que se determina la muerte. Nosotros hay 2 teorías. Hay una que dice que la muerte se da cuando, digamos, dejan de funcionar todos los órganos, que en realidad si nosotros siguiéramos esta idea, quedaría prácticamente nada posible para donar. Por eso nuestra ley se basa más en la segunda opción, que habla de la muerte cerebral. ¿Sí? La muerte se da cuando hay muerte cerebral, pese a que sigan funcionando otros órganos, como el corazón, el pulmón, ¿sí? Por ahí justamente lo que se busca es el mantenimiento de las células del cuerpo vivas, porque si empiezan a morir las células del cuerpo ya no hay forma de reanimar este órgano y no se puede utilizar con el fin que se necesita, ¿no? ¿Les dije cuál era la ley? Sí. Con esto ya estaría. Voy a tomar lista, a ver qué hora es. 8:10. Voy a tomar lista y ahora veo si entra algún tema más. Me parece que vamos a estar complicados. Igual vamos bien de tiempo, así que no se preocupen. Lo podemos ver la clase que viene. Voy a tomar lista igual, no se me escape. Se me alteró el programa cuando me dijeron que había cosas que no habían visto, así que prefiero que las veamos y dejar una clase, postergar una clase más. Almada, Avetrani, Ayuso, Baigorria, Barbieri, Barrios, Benicio, Brizuela, Cabrera, Canduri Fernando, Canduri Marcos, Cardoso Fátima, Castaño Sara, Consoli Marianela, Cordera Tobías,
Durán López. Escobar Isidora. Ah, me parece. Faría Sharon. Ferreira está. Figueredo Javier. Está. Figueroa María. Jiménez Iván. González Rodolfo. Herrera Nancy. Insaurralde Laura. Lazarte. Luna Héctor. Minutola Ezequiel. Monje, Salomé. Nevetailenco. Oliva. Olmo Sergio. Pérez Daniel. Pinto. Rati Cabral. Romero Soberón. Rotela. Russo Repeto. Sáenz Valiente. Cisneros y Tolosa. Bueno, chicos, los libero. Terminamos entonces en vez de lunes con la existencia, seguimos con derechos personalísimos, lo terminamos, ¿sí? Te mando entonces el archivo de PDF por si lo quieren y aquí bajan estas páginas.